Shalom a todos. Vamos a comenzar con esta segunda clase del curso sobre el libro del profeta Iona. En esta ocasión vamos a hacer una aplicación práctica de aquellas cosas que hemos visto en la clase pasada. Vimos a un Iona al cual se le había dado una profecía que tenía que entregar al pueblo de Nínive, y sin embargo él procura huir lo más lejos de la profecía, lo más lejos de la presencia de Hashem, o sea del templo, de la tierra de Israel. Y justamente vemos cómo las cosas no le van como él pensaba, sino que Hashem hace que ocurra una gran tormenta en ese barco donde él estaba yendo, y justamente termina siendo arrojado por los marineros al mar, porque a causa de él había venido esa gran tormenta. ¿Qué significa escapar de Dios? Es la pregunta. Escapar de Dios significa escapar de lo que Él espera de nosotros. Veamos, por lo general, Hashem nos concede una generosa lluvia de bendiciones, abundancia material, salud y talentos. Muchas veces no somos capaces de reconocer la intervención divina en todo lo que tenemos. Hashem entonces puede usar otros recursos para despertarnos. Por ejemplo, un amigo envió a su hijo a estudiar a una universidad en el extranjero. El padre le depositaba dinero todos los meses para que no le faltara nada, pero el hijo no acusaba recibo, no tenía una palabra de gratitud, de apreciación hacia su padre. Luego de un tiempo el padre dejó de mandarle dinero, y entonces el hijo lo llamó. «Papá, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos, quería agradecerte por toda tu ayuda. No tengo palabras. Oh, casi me olvidaba. ¿Es posible que este mes te hayas olvidado de depositar el dinero en mi cuenta?» Los sabios sugirieron que, al igual que este padre, Hashem puede retener sus bendiciones, ya que es posible que, como Iona, lo único que nos despierte es una tormenta. Ahora, hay varios tipos de tormentas. Hay tormentas climáticas y tormentas de problemas. El rey David, en el libro de Salmos, el 127 específicamente, utilizó la metáfora de la tormenta y la inundación para describir los problemas cuya solución están más allá de nuestro control. Las tormentas a veces son causadas por nosotros mismos, nuestros malos hábitos, nuestras malas decisiones, o por habernos asociado con quien no debíamos, como en el caso de Shimshon, o sea, de Samson, cuando se alió con los filisteos. En algunas ocasiones nuestros tormentos son causados por otras personas, como en el caso de Yosef, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, lo que desató una tormenta indescriptible de daños colaterales y dolor, no solo a Yosef, sino también a su padre y a toda su familia. Y las tormentas, finalmente, pueden ser Isurim, o sea, sufrimientos providenciales, que están más allá de la responsabilidad humana, que les envía Hashem por su propia voluntad. Ahora, ¿cómo enfrentamos una tormenta de estas en la vida? Rabá dijo: cuando uno percibe que está sufriendo, debe examinar su conducta. Cuando uno sufre una enfermedad, penurias económicas o algún otro tipo de crisis, más allá de abocarse a buscar la solución práctica al problema y rezar por la asistencia divina, uno tiene que examinar sus acciones y sus metas. Y tal como en el caso de Iona, tengo que reenfocarme en lo que Dios espera de mí. Cuando uno sufre una situación difícil, debe analizar sus acciones y buscar también la solución práctica y rezar reconociendo que todo viene de Él. ¿Qué aprendemos de Iona y de la tormenta? Primero, que las tormentas y las dificultades que pasamos en nuestras vidas nos enseñan y nos definen, y a veces nos muestran quién es quién. En segundo lugar, que las tormentas que vivimos son también oportunidades de cambio. Nos transforman y a veces nos ayudan a reencontrar el llamado divino de Iona, nuestra posibilidad de ayudar a los demás. Y finalmente aprendemos de la historia de Iona que hasta las tormentas más destructivas eventualmente se detienen. También es importante en toda esta historia tomar el ejemplo de Iona y pensar un poco
en la misión que cada uno tenemos en nuestra propia vida. Entonces debemos descubrir nuestra misión en la vida. Conocer a Dios y seguir en sus caminos es la misión o el objetivo general que todos tenemos. Y luego hay que descubrir la misión particular o personal de cada uno, por medio de, en primer lugar, buscar los talentos y las virtudes innatas y también aquellas virtudes adquiridas también, aquello que nos destaca de los demás. Al descubrir los talentos, descubrimos nuestra misión. Ignorar nuestros talentos es ignorar nuestro potencial y escapar como Jonás de lo que Hashem espera de nosotros. Todos estos recursos y talentos deben ser encauzados para lograr aquello que Él quiere. Ignorar mis talentos es ignorar entonces mi potencial y escapar como Jonás de lo que Hashem quiere de mí. Y vamos a seguir entonces con lo que nos toca en esta clase. Vamos a comenzar con la lectura y el análisis del capítulo 2 para luego seguir con el capítulo 3. En el capítulo 2 encontramos que se nos dice en el versículo 1, Hashem tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Se habla de un gran pez. Jonás se estaba escapando de la palabra de Hashem, de su misión, de su propósito, y comenzó a descender emocionalmente, a descender cada vez más. De Israel pasó a Yafo, de Yafo pasó al puerto de Yafo, del puerto al barco, y del barco terminó en el pez, en el gran pez. Pensó que todo se iba a terminar, que se iba a terminar allí, que se iba a morir quizás ahogado, pero Dios le tenía preparado un gran pez, no para devorarlo, sino para cuidarlo. Y estuvo 3 días y 3 noches, nos dice aquí justamente el relato. El número 3 es un número muy significativo. Tiene que ver con el tiempo necesario para reflexionar y para pensar. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando fue a ofrecer a su hijo Isaac. Justamente demoró 3 días hasta llegar a ese lugar en donde él ofreció esta justamente ofrenda, digamos, valga la redundancia. Cuando casi estuvo por ahogarse Jonás, lo tragó el pez. Era un pez enorme, no se dice qué tipo de pez era un pez designado por Dios, lo tragó íntegro a Jonás, quien permaneció en su vientre durante 3 días, algo totalmente increíble, ¿no? Que una persona pueda estar allí, obviamente un acto totalmente milagroso. Jonás no estaba obviamente muy cómodo dentro del pez y compuso allí, en esa situación tan difícil, un himno a Dios, en el cual él se arrepintió de su mala acción. Dice el verso 2 que Jonás le oró a Hashem, su Elohim, desde dentro del pez, y dijo: en mi angustia clamé a Hashem, y él me respondió, desde el vientre del abismo. Clamé, y tú oíste mi voz. Desde su angustia, desde sus problemas, desde su desesperación, hizo tefilá, hizo rezo al Eterno. Y él le respondió. Uno realmente ahí, él ve que uno no puede realmente escapar de Dios, o pretender escapar de aquello que Dios le había encomendado. Desde el vientre del abismo, dice él, estaba peor que en el abismo en realidad, porque estaba encerrado en el vientre del pez. Y el pez fue una situación que le ayudó a reflexionar y a hacer teshuvá, a retornar al Eterno y a su misión también. Hashem no nos hace cometer maldades, como tampoco nos hace hacer teshuvá. Eso es algo importante. Él no nos está mandando a hacer algo malo, pero tampoco Él nos está obligando a que nosotros hagamos teshuvá. La responsabilidad es totalmente nuestra. Aquí vemos que Jonás entra al pez desde su caída y desde el pez comienza nuevamente su ascenso, comienza a levantarse con teshuvá hacia arriba. En el versículo 4 dice: me arrojaste a la profundidad en el corazón del mar. Un río me rodeó. Todas tus rompientes y tus olas pasaron sobre mí. Y dice el verso 5, entonces me dije, fui echado de tu presencia,
pero nuevamente volveré a contemplar tu santo templo. Reconoce que fue expulsado de la presencia de Hashem. Se refiere específicamente a la tierra de Israel, de estar ante los ojos de Dios, de estar en el sagrado templo. Pero él desea contemplar nuevamente el atrio o el lugar sagrado donde está la presencia del Eterno. Reconoce que estuvo a punto de desaparecer de debajo de los cielos al morir y desea volver a ver el templo, volver a Israel. Entendió o aceptó que no debe querer escaparse o procurar escaparse de la voluntad divina. El versículo 6 dice que las aguas me rodearon hasta la vida, hasta casi quitarme la vida. El abismo me rodeó, las algas se enredaban en mi cabeza. El versículo 7 dice, me hundí hasta los cimientos de las montañas, la tierra cerró sus cerrojos contra mí para siempre, pero tú levantaste del sepulcro mi vida, Hashem mi Elohim. Yonah reconoce que no tenía escapatoria, que no tenía ninguna salida, que estaba en la fosa y que solo Dios lo podía salvar. El versículo 8 continúa, cuando mi alma estaba extenuada dentro de mí, recordé a Hashem, mi plegaria llegó a ti, a tu santo templo. Cuando no tuvo más remedio, entonces rezó por su propia vida. Él sentía remordimiento de haber bajado, de haberse alejado del lugar más sagrado que es el templo de Israel. El versículo 9 continúa diciendo, los que adoran a las frivolidades dejarán de ser fieles. En cambio, dice el 10, yo con voz de agradecimiento te ofreceré ofrendas a ti. Lo que he prometido lo cumpliré, pues la salvación pertenece a Hashem. El que quiere recibir algo en la vida debe estar en los caminos del Eterno. Y obviamente no dedicarse a cosas vanas o a cosas sin sentido, como en el caso de la idolatría, ¿sí? Por lo tanto, aquel que realmente quiere ser dichoso en la vida tiene que seguir el camino del Eterno, el camino que el Eterno le ha trazado. Obviamente, si es noágida, seguir el camino de los 7 preceptos. Si es judío, el de los 613. Y de esa manera va a ser feliz y va a llegar a su plenitud total. Obviamente, no dedicarse a las cosas vanas, las cosas sin sentido. Y cuando alguien está en problemas, realmente está dispuesto a comprometerse a cualquier cosa. Cuando alguien está pasando un momento así como el que estaba pasando Yonah, obviamente que con tal que de salir de esa situación tan desesperante, la persona hace promesas, ¿no? Se compromete con tal de que el Eterno tenga misericordia y lo saque de esa situación. Pero Yonah no solo que hizo promesas, sino que lo que prometió, él estaba totalmente determinado a cumplir. Y eso es lo importante cuando uno promete algo, que tiene que cumplirlo, ¿sí? Si no es considerado como una deuda. Pero él realmente estaba totalmente determinado a cumplir aquello que había prometido. El versículo 11 termina diciendo, Hashem le ordenó al pez que liberara a Yonah y éste devolvió a Yonah a tierra seca. Cuando Yonah cumplió finalmente su proceso de reflexión, de teshuvá y todo esto, entonces el pez, al cumplir su función, por lo cual había sido enviado, lo arrojó a la costa. El pez fue una especie de malaj, que sería la traducción generalmente que se utiliza de malaj, es ángel, ¿no? Y en realidad significa enviado, un enviado de Dios. Fue realmente el pez un enviado de Dios que para que Yonah reflexione. No quiere decir que sea un ángel como lo que se imaginan las personas, ¿no? Sino que cumplió la función de un ángel, la función de un enviado, el pez, por parte de Dios con una misión específica. La misión era justamente esta, de hacer que Yonah retorne a través de la reflexión, a través de la teshuvá, retorne a su función, retorne a cumplir con la misión que el Eterno le había dado. El pez hizo simplemente lo que el Eterno le ordenó. Y después finalmente, obviamente, cuando terminó su función, lo despidió a Yonah para que pueda cumplir finalmente su misión. Tiene muchas veces que pasarnos cosas duras en la vida para que nosotros podamos reflexionar
Hay muchas maneras de llevar a una persona a la reflexión. Hay teshuvá o retorno a Dios por amor, que entiende que debe hacer lo bueno porque es lo recto. O hay teshuvá o retorno a Dios por temor a recibir el castigo. Yoná toma en este momento el camino de la teshuvá por miedo, por temor, obviamente, en ese momento tan difícil. Si alguien debe hacer algo bueno en el mundo, y eso que quiere hacer viene por el entendimiento propio y sin esperar nada a cambio, es mejor que si viene por temor a recibir el castigo o recibir inclusive alguna recompensa de no haberlo hecho. Pero lo importante es hacerlo de todas maneras. Eso es lo que enseñan los sabios. Que sea que lo hagamos por temor o por amor, lo tenemos que hacer y eso está bien. Es mejor siempre hacerlo por amor. Pero bueno, muchas veces con esto también alcanza. Una historia realmente sorprendente fue lo que ocurrió en 1891 con James Barley frente a las Islas Malvinas. Ocurrió un hecho muy misterioso que se transformó en una leyenda. Si bien algunos dicen que esto no fue verdad, que no puede haber sido cierto, sin embargo es algo que tuvo muchos testigos. Uno de los protagonistas de la leyenda fue un marinero inglés. Se trató de una historia impresionante. James Barley era un marinero inglés de 21 años cuando realizó su primer viaje a bordo de un ballenero. Transcurría el año 1891 y el barco iba tras una ballena, navegando por el Atlántico Sur. Al situarse frente a la costa de las Islas Malvinas, perseguían un cachalote, la más grande de las ballenas con dientes. El cachalote es el mamífero que se sumerge a mayor profundidad en el océano y es el animal carnívoro más grande sobre la Tierra. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura algo superior a los 40 grados. Tiene una cabeza enorme y su boca es mayor a la de cualquier otro animal. En un determinado momento, los arponeros avistaron el cachalote y dieron la voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se aprestaron a la caza y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua 2 botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. Cuando se encontraban más cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. El animal se agitó violentamente por el dolor y de un gran golpe volcó uno de los botes y todos sus tripulantes cayeron al agua. Apremiados por la situación, los tripulantes del bote restante se apresuraron a rescatarlos y pudieron salvar a todos excepto a 2 de ellos, entre los que se encontraba el marinero Barley. Después de una intensa búsqueda sin obtener resultados, se pensó que se habían ahogado. Finalmente el cachalote murió y tras conducirlo a la costa comenzaron a abrirlo. En esos tiempos el aceite de ballena era muy preciado por su altísimo valor, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. Dice que al abrir el animal se encontraron con un bulto en el interior de la ballena y creyeron que era el ámbar gris que estaban buscando, pero de repente observaron que el bulto se movía y que era justamente James Barley, que estaba vivo, aunque muy pálido. El resto de los marineros debieron reanimarlo con agua helada de mar para que volviera en sí. Cuando despertó, comenzó a vociferar y a intentar golpear a todo el que se le acercaba. Se volvió loco y tuvieron que trincarlo a la cama de su camarote. Lentamente se mejoró. Lo único que recordaba, tras ser tragado por la ballena, era que permaneció en total oscuridad, deslizándose lentamente por un conducto blando y viscoso al tacto, y que antes de perder el conocimiento había sentido muchísimo calor. A su regreso a Londres, Barley se dedicó a ser zapatero remendón y murió tranquilamente en su cama en 1909. Pero volviendo a la impactante de la historia, ¿cómo pudo alguien seguir con vida después de ser tragado por un cachalote? El hecho, obviamente, hoy en día todavía es un misterio. Exactamente, ocurrió de la siguiente forma. Era el día posterior a la muerte de la ballena cuando algo extraño se descubrió cuando el estómago de la ballena fue liberado y llevado a cubierta. Se observó que algo amontonado dentro del estómago estaba mostrando señales espasmódicas de vida y cuando se abrió el estómago se descubrió el marinero
desaparecido aún vivo y 36 horas después de haber desaparecido. Lo pusieron en la cubierta y salpicó con agua de mar. Los jugos gástricos de la ballena habían blanqueado el rostro y manos de Barley a un blanco sepulcral. Durante 2 semanas se le mantuvo en el camarote del capitán. Físicamente se recuperó muy bien, pero mentalmente estaba inestable. A la 3ª semana, Barley se había recuperado por completo y reanudó sus funciones. Después de recuperar el sentido, Barley contó que recordaba haberse caído del barco al agua y que de repente se vio envuelto en la oscuridad y sintió que se deslizaba a lo largo de un pasadizo suave hasta llegar a un lugar con más espacio. Al sentir una sustancia viscosa, contó que fue cuando se dio cuenta de que había sido tragado por la ballena. Relata que en aquel lugar había mucho aire, pero que era muy caliente. Después de eso cree que perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda fue el despertar en el camarote del capitán. Una historia, como decíamos, realmente asombrosa y que, bueno, algunos pueden decir que sí, que fue verdad, otros que no, pero bueno, es una historia al fin que nos muestra que es probable, que puede ser que algo así pueda ocurrir. Obviamente, cuando estamos hablando del caso del profeta Jonás, se refiere a un acto de Dios, del Eterno, porque justamente dice que él había preparado el pez, que mandó el pez para que lo tragara y que también le mandó el pez para que lo arrojara nuevamente a la costa. Y fue realmente una intervención divina, muy clara allí, ¿no? Pero bueno, como ilustración vino bien esta leyenda, o esta historia, mejor dicho, que está registrada y en muchísimos lugares y cuenta con muchos, como decíamos, con muchos testigos que aseveran de que esto fue cierto. Bien, y ahora llegamos al capítulo 3, ya para ir cerrando con esta clase. El capítulo 3 comienza diciendo: entonces la palabra de Hashem se le reveló a Jonás por segunda vez. Le dijo, versículo 2, vamos, anda a Nínive, aquella gran ciudad, y anúnciale lo que yo te diré. Versículo 3, y en efecto Jonás se levantó y fue a Nínive, cumpliendo la palabra de Hashem. Nínive era una ciudad muy grande, recorrerla a pie demoraba 3 días. Entonces Jonás llega al centro de la ciudad y allí anuncia que en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Justamente ese número 40, esos 40 días, se corresponden con los 40 días previos a la festividad de Yom Kippur. Son los 40 días de Teshuvá, de retorno a Dios en el arrepentimiento, en donde se toca el shofar, ese cuerno de carnero, para despertar al pueblo a la Teshuvá, despertar espiritualmente al pueblo judío. Con Teshuvá se puede cambiar el mal decreto que hay sobre cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la Teshuvá. Nínive era una gran metrópoli, que como ya habíamos visto, que requería 3 días para caminarla de punta a punta. Jonás anunció a todos que la destrucción era inminente. En realidad las palabras textuales que se utilizan aquí, que dice justamente que Nínive iba a ser destruida, es: y Nínive se transformará. Obviamente que acá el mensaje era de destrucción, pero la misma palabra esta es la que se utiliza respecto a la destrucción anterior de Sodoma. Pero aquí en este caso alude a lo que realmente sucedió al final, pues los habitantes de Nínive modificaron o transformaron su actitud. O sea que en realidad ocurrió también lo que tenía que ocurrir. Esta transformación, que no fue una transformación negativa, sino fue una transformación para bien, una transformación positiva. Transformaron su conducta. ¿Sí? El versículo 5 continúa. La gente de Nínive creyó en Elohim. Decretaron un ayuno y se vistieron de luto, desde el más grande hasta el más pequeño. La gente de Nínive creyó en Dios. Dice que creyó en Elohim. Acá no nombra a Hashem, al nombre divino, sino simplemente se refiere a Dios, a Elohim. Ayunaron y se vistieron de luto con tela de arpillera, que es la costumbre que también tienen los judíos cuando ven que algo malo se ha anunciado y que puede ocurrir. Y vemos que hasta los animales fueron cubiertos con esta tela de arpillera en señal de luto. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que esta gente de Nínive pudo creer a la palabra de Jonás? Se nos dice que los marineros pasaban por allí
y comentaron acerca de la fama de este profeta justamente a la gente de Nínive. Estos marineros, obviamente hablamos de los marineros del capítulo 1, estos marineros que se volvieron monoteístas, que habían tenido una experiencia tan profunda con Yoná, o a través de Yoná, con el Eterno. Y justamente ellos, después de llegar a ese lugar, comentaron y la fama se corrió allí, en esa ciudad de Nínive, ¿sí? Otra explicación también que dan es que la gente era supersticiosa y era muy propensa y estaba muy a la expectativa de estas cosas, ¿no? Y cuando se anunciaba algo así, enseguida es como que respondían, pero desde un nivel justamente de superstición. Es otro tipo de explicación que se da, ¿no? Con respecto a por qué el pueblo enseguida creyeron a la palabra, ¿no? de este hombre, del profeta Yoná. Y después se nos dice, en el versículo 6, que el asunto llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó de su vestimenta real y se vistió con ropa de duelo, y se sentó sobre cenizas en señal de luto. Hasta el rey mismo se había sacado su vestido, se había vestido con ropa también de duelo, de arpillera, y se había sentado en las cenizas en señal de luto. Y después dice en el versículo 7 que promulgó y anunció en Nínive, por decreto del rey y sus ministros, la siguiente proclama: toda persona y animal, el rebaño y el ganado, que se abstengan de probar alimento alguno, que no pasten ni tomen líquido alguno. Tanto las personas, dice el versículo 8, como los animales. Deberán cubrirse con ropa de duelo y clamar con vehemencia a Elohim. Cada uno deberá abandonar su mal camino y la injusticia que haya en sus manos. Entonces aquí vemos que se proclamó un ayuno total, que significa que es un ayuno de tanto de alimentos como de líquidos, y fue un ayuno general, porque no solamente abarcaba a las personas, sino también hasta los animales. Y dice el versículo 8 que se arrepintieron del mal camino. ¿Y cómo sabemos que se arrepintieron? Porque nos dicen los sabios también que cada uno de estos hombres que habían robado devolvían lo robado, ¿sí? Y lo que cada uno había hecho de malo lo restituía su daño. O sea, hacía lo contrario, arreglaba su situación anterior. Y esa es la muestra más clara y completa del arrepentimiento o de teshuvá, ¿sí? En ese caso, el pecado o la transgresión más grave, más grande que había en esta ciudad de Nínive era la violencia. Algo que pasó también en el tiempo de la generación del diluvio, ¿no? La violencia que había en la tierra. Y el versículo 9 dice: el que sea consciente de sus transgresiones, que se arrepienta. Muy importante esto que ya vamos a explicar. Quizás Hashem ceda y se calme de su ira y no muramos. Aquí que aprendemos, entonces, que primero de todo, para hacer teshuvá, para retornar a Dios en arrepentimiento, debemos ser conscientes de nuestras transgresiones. Tenemos que tomar conciencia de cuáles son las cosas malas que hemos hecho, para luego podernos arrepentir, para luego poder retornar al Eterno, ¿sí? Y justamente enmendar todas estas situaciones con actos concretos. Todo aquello que se pueda hacer, ¿sí? Y buscar la manera y la forma para poder rectificar todo aquello malo que hemos hecho. El versículo 10 dice: Hashem vio sus actos, ¿sí? Vio sus actos, que se habían arrepentido de su mala conducta. Entonces Elohim reconsideró el daño que dijo que les haría y no les hizo nada. Muy importante, porque cuando el Eterno vio que se volvían del mal camino, entonces recién ahí los perdonó. Cuando vio sus actos, sus hechos, que cambiaron totalmente, que hacían lo contrario, que restituían lo que habían robado, que resarcían sus daños a los demás. Entonces anuló su decreto al ver una verdadera y evidente teshuvá en este pueblo. Hashem toma en consideración fundamentalmente los actos concretos de bien, más que toda otra forma de manifestación exterior, como por ejemplo las ropas de duelo, los ayunos. Estas cosas no son tan importantes o no son importantes en sí, son medios para poder llegar a esto
este cambio que experimentó esta gente de conducta. Eso es lo más importante, el cambio de conducta. Eso es lo que hace a la teshuvá, es cambiar de conducta. Por más incluso que la gente haga teshuvá, el Eterno no está obligado a escucharlos. Justamente dice aquí, quizás Hashem ceda y se calme de su ira y no muramos. Entonces no está obligado Hashem a escucharnos. Hashem no está obligado. Él no trabaja para nadie. Esto posibilita el libre albedrío y que nadie trate de manipular a Dios con algún sistema determinado. Es como que, claro, descubrimos que hay una forma de hacer que Hashem cambie y nos perdone, entonces vamos a hacer eso. Y lo hacemos como un mecanismo para lograr ese cambio que queremos del Eterno y no recibir ningún castigo. Pero esto no funciona siempre así. Entonces no es una cuestión que uno pueda manejarlo o con esto querer manejar a Dios. No es así. Él puede y en algunos casos puede que no. Puede que ya sea tarde y que Él determine que no, porque Él es el Rey y es el único que puede cambiar los decretos o no cambiarlos. Hay que tener siempre mucho respeto, mucho temor reverencial al Eterno y no tomar este tipo de cosas como herramientas o mecanismos para manipularlo. Entonces la teshuvá no es un juego, sino una decisión de no ser la misma persona que en su momento hizo ciertas malas acciones. Entonces es una decisión de no ser más la misma persona. Es convertirnos literalmente en otra persona. Uno es quien decide no ser el mismo de antes. Y esto es el mensaje más profundo de lo que es la teshuvá. Y justamente el libro de Yonah, su mensaje central es la teshuvá. Es fundamental justamente este libro para un día tan sagrado como el día de Yom Kippur. Y de esta forma hemos llegado entonces al final de esta lección número 2. Espero que les haya gustado, que les haya servido y espero sus comentarios.